Dios, te damos gracias por esta mañana. Queremos darte gloria. Queremos escuchar tu voz, Señor. Y no queremos solamente el gozo de poder reunirnos, tanto los pocos que estamos aquí como en casa, sino realmente el gozo de estar en tu presencia, Señor. Que con gente o sin gente tú estás ahí. Entonces te damos gracias, te entregamos esta mañana, te entregamos la alabanza, la predicación. Queremos escuchar tu voz y queremos ser llenos de tu Espíritu y que tú nos transformes cada vez más a la imagen de tu Hijo, Señor, y que tú brilles y no nosotros. Entonces te entregamos este tiempo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz. Aquí estoy alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor. Aquí frente a ti, renueva todo en mí. Lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz. Aquí soy alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor. Aquí postrado estoy, ven y límpiame. Aquí frente a ti, renueva todo en mí. Lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz. Aquí estoy alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor, lléname. Gran amor, lléname con tu dulce voz. Aquí estoy alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor, llena hoy con tu amor, lléname, Señor. Aquí postrado estoy, ven y límpiame. Muy lejos de tu amor, pero me esperaste. Si tú me esperaste, luego escuché tu canción, cantaste sobre mí, cantaste sobre mí. Ahora te oigo, Señor, y te quiero conocer, conocerte más. Canta tu canción, no hay algo mejor que escuchar el sonido de tu voz. Quiero acompañar cuando escucho
cantando sobre mí. Misericordia, esta canción no terminará. Cantando sobre mí, maravilloso y santo. Señor, quiero escucharte otra vez. Canta tu canción, no hay algo mejor que escuchar el sonido de tu voz. Te quiero acompañar cuando escucho tu canción y resuena el sonido de tu voz, el sonido de tu voz. Y Dios, el poder alabarte y el poder adorar en medio de simplemente de vivir y de ser humano, es algo que solo tu espíritu hace, Dios. Y eso nos da, a lo mejor nos llega a chocar, el no poder ganarnos algo, como tu amor, como tu perdón. Pero tú ya lo sabías que íbamos a hacer así, y por eso desde antes ya tenías preparado, Señor, una solución. Y nos das tu Espíritu Santo y nos das el poder orar simplemente a ti, orar al Dios vivo, saber que no oramos al viento y que no es una muleta psicológica, sino que te haces evidente, Dios, en la creación, en cada detalle y en cada detalle de nuestra vida, Dios. Entonces el poder cantar esta canción que dice bendeciré es fruto, Señor, de tu Espíritu. Y te pido, Dios, que no solo los que estamos aquí, los que están en vivo, entónanos, Señor, que nuestro corazón bendiga tu corazón, no solo con palabras, Dios. Bendeciré al Señor por siempre. Y en Él siempre confiaré. Me ha librado. Me has librado de todo temor. Y mis pies en una roca firmo. No me moverá del Señor, diré, escudo eres, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. Bendeciré, bendeciré al Señor por siempre. Y en Él siempre confiaré. Me ha librado de todo temor. Me ha librado de todo temor. Y mis pies en una roca firme.
fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso es su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, nadie se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme. Dejaste el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, su gloria proclaman. Resucitaste en majestad. Inigualable, inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. ¿Podemos cantar todos juntos Te amo, Dios? Te amo, Dios, grande es tu misericordia, con amor me sostienes, Señor. Muy temprano en la mañana hasta el anochecer, yo cantaré de la gracia de Dios. Toda mi vida ha sido fiel, toda mi vida ha sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel.
Amo tu voz, amo tu voz. Me has guiado por el fuego, conmigo estás en medio de las tinieblas. Te reconozco como Padre y un amigo fiel, y viviré por la gracia de Dios. Toda mi vida ha sido fiel, toda mi vida ha sido tan fiel, y con todo lo que tengo yo cantaré de la gracia de Dios. Me seguirán a mí, tu amor y tu bondad me seguirán a mí. Todo lo que soy te lo rindo, me entrego todo a ti. Tu amor y tu bondad me seguirán a mí. Tu amor y tu bondad me seguirán a mí. Tu amor y tu bondad me seguirán a mí. Todo lo que soy te lo rindo hoy, me entrego todo a ti. Tu amor y tu bondad me seguirán a mí. Tu amor y tu bondad me seguirán a mí. Tu amor y tu bondad me seguirán a mí. Todo lo que soy te lo rindo hoy, me entrego todo a ti. Tu amor y tu bondad me seguirán a mí. Toda mi vida ha sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, y por todo lo que tengo yo cantaré de la gracia de Dios. Yo cantaré de la gracia de Dios. Yo cantaré de la gracia de Dios. Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 3, Filipenses 3. Dice, por lo demás, así arranca. Entonces, por lo demás es atendiendo otros asuntos, que no es como un cambio así brusco a otros temas, sino simplemente siguiendo con lo que ya quedó establecido en capítulo 1 y capítulo 2 de lo que Dios ha comenzado, y así como Él va a llevarlo a cabo, perfeccionarlo hasta el día de Cristo. Entonces Él tiene un fin a esto, y estamos en la pandemia sin fin, que nos dijeron que 2 semanas. Nos dijeron que solo es un cubrebocas, es un pedazo de tela. Nos dijeron que solo es esto, nos dijeron solo el otro, y estamos dándonos cuenta que es mejor confiar en Dios. Es mejor estar atendiendo al que no mueve, no cambia de opinión, no necesita conseguir más datos para poder saber qué hacer. Y hay cosas que son tan básicas y tan fundamentales en atender a Dios, en escuchar a Dios, que no cambian, que no mueven, y eso es parte de la estabilidad que tú y yo podemos tener. Entonces Pablo escribe a los filipenses desde la cárcel. Entonces habla mucho en Filipenses, repite mucho el tema de gozo, y hasta les exhorta desde la cárcel, bueno, no cárcel sino arresto en su casa,
les escribe que tengan gozo y que sean activos ellos en su gozo. Entonces, si yo estoy derivando mi gozo de mis circunstancias, un problema que voy a encontrar es que yo no soy un activo en eso. Yo soy pasivamente, yo soy recipiente de los efectos de mis circunstancias. Y Pablo dice, no, gócense, regocíjense. Entonces eso es cuando yo necesito ser el sujeto del verbo. Yo mismo me regocijo, yo me gozo. Entonces yo estoy aplicando la acción de gozo a mi vida en cadenas, como dice Pablo. Entonces llega a un punto, dice, bueno, yo quizás no salga viva de eso, o sea, voy a tener mi audiencia por fin algún día, cuando salga mi ficha, mi audiencia con el emperador. Pero quizás la decisión del emperador es que sí necesito morir, entonces me ejecutan y ya. Pero entonces yo no sé qué escoger, o sea, qué sería preferible. Entonces nos abre una ventana para entender un poco qué es mi papel cuando yo estoy orando ante Dios. O sea, hasta qué grado podemos cambiar o influenciar a Dios en lo que está sucediendo. Y entonces Pablo dice, no, pues yo no sé cuál escoger. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que realmente como que las opciones no son suyas para escoger, sino esas son las opciones frente a Él. Entonces, algo que necesitamos ver, ya entrando a capítulo 3, como Semilla Cuernavaca, ¿qué es lo que podemos nosotros tomar con eso? Estamos en un cambio a nivel global, en cuestiones políticas y económicas y de cosmovisión, y justo antes y durante el tiempo del avivamiento en los 60, que comenzó fines de los 60, durante la década de los 70 y que obvio tuvo fruto en mi vida, fue también un cambio de paradigma, un cambio de estructura, un cambio de cómo ver las cosas, de ver cuáles son las opciones y qué sería lo que se tiene que hacer. Entonces hubo como atentados de revolución, como aquí en México en el 68. Eso es herejía decir que estuvieron mal aquellos, pero eso es lo que fue a nivel global en muchos lugares del mundo sincronizado. Entonces lo que estamos contemplando en medio de protestas y muchos decires y demás, igual es como algo sincronizado. Y no estoy hablando de un complot, aunque puede haber o no puede haber, pero estoy hablando de una mentalidad. Y en Primera de Juan, por ejemplo, el apóstol Juan nos recuerda y nos advierte de la mentalidad que hay en el mundo. Entonces, y cómo nosotros por eso tenemos que probar y discernir todo lo que pasa alrededor de nosotros. Ahora, en eso un factor muy importante en este momento de historia es interrupción. Entonces, obvio, o sea, tenemos gente pendiente en Semilla con planes de boda. Entonces, viene la pandemia, que la pandemia realmente no interrumpió nada, sino los efectos alrededor por decreto y demás. Entonces, pero viene todo este paquetote y causó una interrupción. Entonces, interrumpe algo. Pero Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces también dice que brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras. ¿Y qué es lo que pasa? Esto interrumpe nuestras obras, que sean evidentes, que puedan ver esto y decir esto es algo, esta es una persona que camina con Dios. Entonces es una interrupción. Pero la luz interrumpe otra cosa. No sé si te ha pasado o si te han comentado, seguramente en tu cocina nunca, pero puede haber una infestación de cucarachas de tal manera que entras en la cocina de noche, prendes la luz y todos a correr. Y dices, aquí se está armando un tianguis, ya de plano. O sea, eso es monumental, eso es una feria lo que se está haciendo en mi cocina. Entonces tienes que actuar, pero la luz
en tu cocina interrumpió lo que se estaba haciendo en la oscuridad. Entonces, vosotros sois la luz del mundo, y dice, una ciudad edificada sobre un monte no puede ser escondida. Entonces nosotros tenemos que ver la forma de cómo podemos encender esa luz, y esa luz interrumpe algo que está sucediendo. Otra cosa que dijo Jesús es que vosotros sois la sal de la tierra. Entonces la sal está para interrumpir el proceso de corrupción, de descomposición en los alimentos. Por eso el tocino es salado, porque antiguamente, y el chorizo también, y longaniza y todo eso, porque antiguamente no se usaba refrigeración para conservar las cosas, entonces súper salado. Entonces, con eso en mente, otra vez, eso interrumpe. Pero Jesús advierte, si la sal pierde su sabor, o sea, lo salado que es, entonces lo echan fuera a la calle, solo sirve para emparejar baches. Y los cristianos entonces tenemos que evaluar lo que está pasando alrededor y en nuestra vida, y tú tienes que cuidar qué es lo que tú estás repitiendo, ¿ok? ¿Qué es lo que tú estás repitiendo? A los que están junto a ti, lo que tú recibes y repartes y repites en internet, por ejemplo en redes sociales. Necesitas ver eso, porque en una cultura, en un momento de interrupción, los creyentes en Jesucristo también, en lugar de ser interrumpidos, somos también un factor de interrupción. Eso está sucediendo, es un factor de interrupción. Entonces Pablo está bajo arresto en Roma por un factor de interrupción. Entonces le interrumpen a él, ¿por qué? Porque él, predicando el evangelio en Jerusalén, estaba interrumpiendo algo. ¿Ok? Eso es muy importante para nosotros entender. Entonces en capítulo 2 aquí en Filipenses dice, haya pues esta mentalidad, esta forma de pensar y de verse y ver lo que hay alrededor y ver lo que está delante de él, el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y entonces vimos el camino al gozo es la cruz, pero no nada más la cruz, sino realmente tomar la mentalidad de Jesucristo en eso y despojarse. Imagínate, todo lo que el mundo te está enseñando es cómo acumular, no cómo despojarte, cómo adquirir, cómo levantar barreras y protección, cómo promover tu producto, tu fama, tu razón, tu tema, etcétera. Y nunca te está dando la forma de despojarte, de vaciarte, de cancelar realmente tu ascenso en el mundo. El mundo no calcula que anonimato sea bueno a menos que sea para ocultar el pecado. Y entonces vemos a Jesús prácticamente tan así en el anonimato que los policías del templo, los guardatemplos, que lo arrestan en Getsemaní, necesitaban, después de todo lo que tuvo de trayectoria de años y todo eso, ministrando, predicando y todo eso, pero ya una semana completa en Jerusalén, en los atrios del templo, o sea, entrando y saliendo, y multitudes y todo, y milagros y todo lo que está sucediendo, y aún así los guardatemplos no pudieron identificar a Jesús sin que Judas les indicara, Él es. Entonces, pensando en eso, el anonimato es un factor que Jesús usó para interrumpir la muerte, la condenación, y así redimirnos, rescatarnos. Entonces voltea las cosas, o sea, aparte de arrepentimiento y renovar nuestro entendimiento, es empezar a decir, ¿y qué tal si hiciéramos las cosas de otro modo? Entonces lo que yo estoy viendo, hay ministerios y hay iglesias que esto es una crisis para ellos, por tecnología, por ofrendas, entradas, por tener siempre el ánimo de la gente como ligado a un púlpito. Y eso es tener confianza en la carne, tanto tecnología, púlpitos, cómo podemos como conservar o sostener ánimo, fe y todo en una congregación. Entonces todo eso nos ha dado ya más de 100 días, o sea, 2 semanas. Entonces nos ha dado tiempo para probar cosas, para ver cosas y decir,
en la China quisieran tener esta libertad de simplemente abrir una página en tu celular o en tu compu y estar viendo eso, sabiendo allá que todo es monitoreado. O sea, literal tienen miles de personas que están frente a ellos con 10 pantallas y están monitoreando todo lo que están haciendo en redes, todos los correos que mandan, y algunas personas ya quedan etiquetadas y les están checando más. Tienen identificación facial al entrar en la congregación, y esas son las congregaciones legales. Las clandestinas, eso es más peligroso. Entonces imagínate, a lo mejor has visto en redes sociales cómo están llorando cuando abren una caja y están recibiendo una Biblia personal. Entonces imagínate lo que sería tener una Biblia digital en su celular, que pueden ver todo el uso, cuánto tiempo pasan al diario leyendo las escrituras en su celular. Aquí estamos con nuestro YouVersion y cuántas aplicaciones más. Entonces, viéndolo así, yo empecé a decir, ok, eso es una interrupción y es frustrante. Teníamos otros planes para este año. Entonces, es interrupción. Pero hay otros que están viendo interrupciones mucho más como catastróficas y ahí están. En Hong Kong los cristianos están orando, por favor, no se olviden de nosotros porque China comunista ya se comió la isla. ¿Ok? Entonces necesitas ver lo que es, pero ellos han vivido eso, o sea, los chinos saben lo que es eso. Eso ha sido de más de 100 años del Evangelio. En la China saben que nunca se toma un paso para adelante salvo sobre rodillas. Ahora, lo bueno en México es que esto nos ha puesto, que ahora sí, ¿quién va a saltar para Cristo? O sea, ¿quién nos va a dar esa cuerda para saltar? Pero siempre podemos arrodillarnos ante el Dios Altísimo. Entonces, Pablo pasa a capítulo 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, donde no hay una indicación directa, definida, gózate. O sea, eso es tu general, por decir. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y dices, ándale. Una vez mi esposo puso, creo en Facebook, pon dichos de tu pastor. Entonces empiezan, vamos a abre tu Biblia por favor, así. Entonces empiezan con eso. ¿Tienes algo más importante que hacer? Entonces hay cosas que se repiten mucho en este púlpito, como en todo púlpito, pero checa. Hay púlpitos donde se está diciendo, ya eres suficiente. Es súper popular ese pastor, súper popular. Entonces ya eres suficiente. Y dices, órale, no me falta nada, mira, está bien. Pero la Biblia dice que vosotros estáis completos en Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces yo estoy completo en Él. Entonces ve que suena muy bien y suena muy bíblico decir, ya eres suficiente. Pablo dice más adelante a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algunos han tomado eso como para una jactancia, que yo puedo. Entonces como una mantra de superación personal y no como una descripción de lo que ha sido su discipulado en Cristo. En todo y por todo he aprendido y estoy enseñado a tener escasez y a tener abundancia, las dos cosas. Y mi gozo lo derivo y lo recibo de Dios, no de la escasez ni de la abundancia. Entonces nos conviene hacerle caso, nos conviene escuchar. Entonces dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. De repente cambia de tono, se pone muy oscuro. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y hay una relación entre versículo 1 y versículo 2, están vinculados. Entonces, gózate, o sea, eso es tu tema general, gózate. Cuando no sabes qué hacer, gózate. ¿Ok? Ver capítulo 2, cuando no sabes qué hacer, despójate.
y toma la forma de siervo, y siendo en semejanza humana, humíllate y hazte obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Okay. Cuando no sabes qué hacer, esto siempre va a aclarar tu camino, esto siempre va a simplificar tu menú de opciones, porque siempre es seguro asumir el sentir que hubo también en Cristo y andar en ese esquema. Siempre es seguro, siempre es bueno humillarme ante Dios. Cuidado con humillarte ante la humanidad. Ok, cuidado con eso. Nosotros no doblamos nuestra rodilla delante de los humanos, solo Dios. Acuérdate de eso. Entonces, dice, porque nosotros, versículo 3, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ok, entonces, ahí está, mi gozo siempre está sujeto a cambios y ausencia y demás si mi confianza está en la carne. Y tenemos que entender qué es tener confianza en la carne para poder conservar nuestro gozo. Verdadera confianza entonces deja en su lugar y permite y promueve verdadero gozo. Entonces, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y luego les escribe algo. Dice, para vosotros es seguro, guárdate de los perros, guárdate de los malos obreros y guárdate de los mutiladores del cuerpo. Ese tercero es una referencia a los judaizantes que tomaban a gentiles y les obligaban también a ser circuncidados, o sea, a tomar todo el perfil cultural y religioso y ceremonial de los judíos. Y tenemos que diferenciar ya en toda la Biblia lo que es Israel desde el Antiguo Testamento, nación que Dios fundó, y los judíos, que es el remanente en rebelión. Okay. Tenemos que entender eso, porque lo mismo ya existe en el Antiguo Testamento. A partir del exilio ya son llamados judíos porque venían del reino de Judá, que estaba en rebelión. Entonces, cuando regresan los judíos de Persia y Babilonia, regresan a la tierra prometida, son judíos, pero Judea ya no existe. Entonces, lo que tenemos hoy entre las naciones es la nación de Israel. Pero entonces, cuando entendemos en la Biblia judíos, Pablo hace una diferencia aquí, versículo 3, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Entonces tenemos que entender que a qué se refiere Pablo cuando dice nosotros. Los filipenses eran por su mayor parte gentiles. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos o solo presumimos o solo nos jactamos de Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Eso es la verdadera circuncisión. En Jeremías 4:4, Dios, hablando a través de Jeremías, dice, circunciden sus oídos. Entonces, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a meter un cuchillo, una navaja y cortar algo para poder oír mejor? Salmo 40. Mis ojos has abierto tú. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Me has abierto los oídos. Pero la palabra en hebreo ahí es taladro. Entonces quiere decir que esto es tronco y solo una broca de un taladro va a abrir mis oídos. Pero Jeremías lo expresa así. Están teniendo confianza en la carne, pueblo escogido. Y decían mucho en los tiempos de Jeremías por falsos profetas, nada va a pasar a Jerusalén porque es la ciudad del gran Dios y somos su pueblo escogido. Y algo pasó. Entonces podemos decir, bueno, entonces ¿a qué se refería Jeremías? Este pueblo oye y no entiende, entonces circuncisión. Pero también dice, circuncida tu corazón. Entonces, pues menos, o sea, si aquí, si meto navaja, lo que voy a hacer es quedar sordo. Entonces necesita ser no con mano humana esto, necesita ser algo espiritual para abrir mis oídos. Pero mi corazón, ¿qué pasó? Ahora, primero lo que necesita suceder es lo que Jeremías profetiza. Cambiaré tu corazón de piedra a un corazón de carne. Ahora ya puede ser circuncidado. Una piedra pues puede ser partida, mas no
cortada. Entonces, para ser circuncidada, Dios primero tiene que convertirme en otra cosa. Entonces, cambiar mi corazón de piedra por un corazón de carne y luego hacerlo apto para escuchar. Ahora vamos a Colosenses 2. Después de Filipenses, Colosenses, Pablo escribe a los colosenses mandando la carta a los filipenses probablemente en mano de Epafras, y luego Epafras llega a Colosas con los colosenses. Él era uno de ellos con la carta a los colosenses y con otra más que no se conservó, que es la carta a los laodicenses. Interesante lo que diría esa carta. Ahora, Colosenses 2 dice, versículo 4, está hablando acerca de, dice, ustedes y los que están en Laodicea, que sean consolados, que sean fortalecidos, etc. Dice, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y luego da 3 exhortaciones: que nadie te engañe, nadie te juzgue y nadie te quite tu galardón. Versículo 8. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, primero es esto. Y eso hemos hablado, y la iglesia está muy invadida por filosofías, por los rudimentos del mundo, como por ejemplo El Secreto, que es un libro, pero es realmente tú empiezas a hablar al universo y el universo te entrega lo que tú llamas, ¿no? Riqueza, salud, etcétera. Entonces tienes que saber hablar bien y decretar, etcétera. Pero tenemos también otro librito, y hasta le hicieron película, que es La Cabaña. Entonces otra vez, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo. Checa, para saber lo que se está enseñando en una iglesia es esto: si te está ayudando a acomodarte y conseguir tu lugar en el mundo, o sea, lo que a ti te toca en el mundo, si te está ayudando esto más que realmente prepararte para una eternidad y una entrada gozosa, como dice en 2 de Pedro capítulo 1, si hacéis estas cosas, no seremos ni perezosos ni sin fruto, y no será provista una entrada gozosa en la vida eterna. Entonces, pensando en eso, o sea, ¿qué es lo que, o sea, a dónde te lleva la enseñanza? Que te está ayudando a acomodarte con adolescentes lindos, con un matrimonio lindo, con salud, con prosperidad y tu negocio, y etcétera. O sea, estamos repletos de eso. Realmente la iglesia no necesita promulgar esa información, el mundo ya la tiene. Y la puedes comprar en Tox, en el súper, o sea, donde quiera, te lo mandan sin querer en tu correo. Entonces, viendo eso, pero finalmente, ¿qué? Mi mejor vida ahora, como Joel Osteen, o sea, de una vez digo el nombre, pero, o sea, es eso, literal, decenas de miles llegan cada domingo a escuchar lo mismo para saber tener su mejor vida ahora. Ahora, checa eso, ¿qué sería tu mejor vida? Bueno, que ya quitaran semáforo naranja, ya semáforo verde, ya que ya no tengo que usar cubrebocas, aunque te ha ahorrado, si eres mujer, te ha ahorrado una fortuna en labiales, ¿sí o no? Entonces, ya estamos viendo, ok, quitamos esto, quitamos el otro, quitamos morena o ponemos morena donde quiera. O sea, cada quien trae su modelo y su foto. ¿Qué sería mi mejor vida? O sea, ¿qué es lo que me impide? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cómo? Etcétera. Ok, ¿cuál sería tu mejor vida ahora? Pero realmente, cuando tu vida en la tierra termina, lo mejor ya pasó. Ya vas en declive. Entonces toda la eternidad va a ser anticlimáctico. Toda la eternidad va a ser una decepción. ¿Te das cuenta? Entonces esa doctrina, aunque venga de un púlpito, y aunque a veces alguien puede mostrar una Biblia, pero si viene de ahí y solo está logrando ubicarte y acomodarte bien en el mundo, que tu trayectoria por el mundo, aunque sea de 100 años, eso es mucha vejez, solo son 100 años.
Y como dice en Eclesiastés, es mucho pesar. Entonces, ¿cómo podría ser? Pero ve que esto es como, o sea, esto es cristiano, según eso es lo que creen los evangélicos. Y digo, yo no. Entonces, lo mejor está por venir, y aunque estemos 10,000 años ya ante Dios en la eternidad, el Cordero de Dios, y mirando a Dios, y cara a cara y todo eso, 10,000 años en el futuro, aún lo mejor está por venir, porque es Dios, y es infinito, y no tiene fin, su gloria y su hermosura. Entonces, ¿cómo podría ser? Pero mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, lo que está diciendo es que no introduzcan eso en las congregaciones, porque entonces lo que pasa es que eso ya está. O sea, ¿por qué lo vas a meter aquí si eso ya está en la calle? Y lo consigues, como dije, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, yo no soy suficiente, y hay un enorme descanso en eso. Yo no soy suficiente, pero estoy completo en Cristo, que está perfeccionando su obra hasta el día de Cristo. O sea, él no está sentado y no está dormido. Entonces hay un proceso que él está cuidando y monitoreando, y tiene la mano metida en mi vida haciendo cosas. Entonces, cuando ves eso, dices, Dios no está decepcionado, Dios no está enfadado conmigo. Él sabe lo que está haciendo, aun cuando le resisto. Entonces llegamos a versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. Entonces habla acerca de cómo fue en la crucifixión, cómo anuló las acusaciones, anuló la condenación, clavando todo eso en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. O sea, ¿hay algo mejor que eso? O sea, eso vale más que un nuevo carro, una nueva casa, hasta recuperar tu salud o algo así. Simplemente no hay condenación. No hay ninguna voz que me pueda acusar ante Dios. Y piensa lo que vale eso. No hay ninguna voz, porque hay un buen que te puede acusar aquí en la tierra. Pero piensa, no hay ninguna voz que pueda condenarme o acusarme delante de Dios. Piensa cuánto vale. Entonces, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Otra vez, la cuestión aquí es de ceremonias, adoptar formas y todo eso. Cuidado con eso. Y luego dice, todo eso es sombra de lo que ha de venir. Entonces, o te aferras a lo que ya va pasando, o esperas con manos abiertas, esperas lo que viene. Versículo 18, la tercera exhortación. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, parece humildad, hasta el tono de voz. Afectando humildad y culto a los ángeles. Eso es fascinante frase. Y culto a los ángeles. Y algunos dicen, ya ves que los católicos, cuidado, porque ángeles aquí tiene muchas aplicaciones en la Biblia y en el primer siglo. Entonces, por ejemplo, Jesús habla al ángel de la iglesia en 7 iglesias en Asia Menor. Al ángel que está en la iglesia de Éfeso. Eso no era, pues, ¿quién es? ¿Gabriel o el arcángel Miguel o qué será? ¿No? ¿Qué ángel o cuál? Sino es el mensajero, literalmente. O sea, es el encargado, el que va a tener que entregar cuentas, y habla en singular. Dice, has perdido tu primer amor. Entonces la iglesia estaba en peligro, pero porque el encargado había perdido su primer amor. Has trabajado arduamente, has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado falsos. Tú, no vosotros. O sea, Juan sabe usar gramática española, bueno, griega, por decirlo así. Entonces usa singular porque está hablando una persona. Y lees tú como una persona y te da una cachetada o un jalón de orejas, o hasta te pone un apapacho. Así es la palabra de Dios.
Entonces, pensando en eso, dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad, porque entonces sí te ves muy mal. O sea, alguien viene con toda la humildad del mundo y tú estás ahí con tu soberbia colgado por todos lados y dices, ay, pues ya me veo muy gacho, ya me veo muy feo. Pero afectando, o sea, simplemente es una afectación. Y culto a los ángeles es la onda. Si yo soy fan de esa persona, entonces tenemos toda la cultura de Instagram, por ejemplo, y cuidado con eso, cuidado, porque pues si él lo dice ya está resuelto. Pero checa lo siguiente, Chuck Smith, y creo que podemos confiar mucho en observaciones de tal hombre, ya está con el Señor, pero tuvo oportunidad en su vida ver el ascenso y la caída de muchos. Entonces él dice que cuando ves a un hombre que no escucha a nadie, que nadie le puede cuestionar, probablemente tampoco escucha a Dios. Es mucha necedad, es peligroso. Entonces, pensando en eso, o sea, piensa en eso. Cuando ves a alguien que como que su estrella ya está muy colocada en el firmamento, ¿no? Y dices, mira, no, pues mira cuántos seguidores tiene en Instagram. Sí, ¿y a dónde le están siguiendo? Obviamente es un influencer, es un líder, de alguna manera tiene influencia para formar opiniones, puede ser un predicador de la Biblia o no. Hay otro caso, por ejemplo, en los Estados Unidos, en una denominación, y es toda una turbulencia entre muchas denominaciones, porque es una mujer que tiene mucha gente que le hace caso y da conferencias, ha escrito libros y todo eso. Y yo batallé por mucho tiempo, porque por un lado oía gente decir, qué asco, qué onda con eso, y otros, o sea, por otro lado alguien simplemente retuitea algo y digo, no tiene nada de malo. Y por fin pude leer completo algo y dije, esta mujer maneja la escritura a su gusto. Y de esos hay hombres y mujeres, muchos. Joyce Meyer es otro. Te escandaliza. Sí, apágalo, ya no quiero que me escuches. Si eso te ofende, pero ¿quién le amonesta? Hombre o mujer, ¿quién le puede decir, oye, eso, y ¿estás seguro? O sea, si no ves a alguien que le puede cuestionar, le puede amonestar de alguna manera, entonces ¿a quién escucha? Entonces tenemos como ese culto a mensajeros, ese culto a los que según nos traen la palabra de Dios y nos traen la visión para este año, nos traen y nos dicen, ya eres suficiente, y dices, sí, vine arrastrando la cola y sintiéndome basura y me dijo que ya soy suficiente. Y la persona va a regresar a su vida cotidiana sin más, porque solo estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo. Entonces, si no le hemos dicho esto a una persona, no hemos puesto nada en sus manos, le hemos quitado algo. Entonces, 3 cosas: nadie os engañe por medio de filosofías, que nadie os juzgue por ceremonias y ritos, y que nadie te prive de tu premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien, la cabeza es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, si no estás creciendo, no culpes al pastor. No estás aferrado, no estás haciéndote de la cabeza que es Cristo. O sea, tú no tienes una relación con Dios. Entonces no te animan, no te aceleran, no te encienden o algo así. Y entonces con eso siempre, cuando estás en esa condición, siempre estás tocando claxon, haciendo quejas, siempre estás diciendo que por qué es que no hay tiempo para mí. El pastor, nos han abandonado. Oigo eso a cada rato, no aquí porque no se atreven, pero en otro lado, o sea, no, pues no tienen tiempo para uno. Hello,
O sea, cuando oigo eso de personas que ya tienen 20,000 años con Cristo y digo, oye, entonces tu buen pastor, ¿qué onda? ¿Qué onda? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué onda con la cabeza que es Cristo? Que con Él te vas nutriendo y creciendo y tienes lo suficiente y tienes para dar a otro. Y andas así mendigando por ahí, eso es muy tuyo. Porque estamos completos en Cristo. Y si no te encuentras así, ya nos dijo qué hacer aquí. Ok, entonces, dice, versículo 20 de Colosenses, dices, ¿no que estamos en Filipenses? Sí, ya verás. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, lo más básico, el abecedario del universo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Porque en Proverbios dice que el temor del hombre pone lazo, te enreda los pies tratando de agradar a todo mundo, tratando de quedar bien, quedas mal. Entonces busca agradar a Dios, teme a Dios, escucha a Dios, pídele que Él haga la acción del taladro, que circuncide tus oídos, que circuncide tu corazón, que esperamos que ya no sea de piedra sino de carne, y es un corazón que vive, que bombea, que late, que responde. Entonces necesitas todavía que Él haga una cosa más en eso. Y dice, porque todas estas cosas se destruyen con el uso. Entonces nos preocupamos mucho de que pues en tal iglesia están cantando nuevas alabanzas, son como hillsongescas. Qué bien. En esta iglesia están cantando himnos que tienen 100 años, 200 años, así, y nos preocupamos, no, pues estos ya abrieron, ellos ya tuvieron su primer domingo abierto, sí, a 25% cupo, aleluya, es el mismo trabajo y la gente que, o sea, y todos con miedo. Entonces digo, y estamos así. O sea, vi una tendencia entre el movimiento en México, simplemente de que si uno dice eso, todos corren así porque alzó una bandera. Y digo, ¿pero qué tiene la bandera? No quién lo atrae, sino qué dice la bandera. Realmente, ¿qué es lo que está invocando con todo eso? Entonces están hasta hablando de desobediencia civil. Hay que en Cuernavaca tenemos maestría en protestas. O sea, vamos a cerrar La Paloma, aquí el Niño Artillero, allá abajo en Polvorín. Entonces vamos a cerrar y protestar. Ok, entonces cuidado con esas cosas. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, o sea, suena mucho, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, a mi manera. Y si eso es tu himno nacional, a mi manera, entonces ten cuidado, don, a mi manera, porque tienen cierta reputación de sabiduría, siempre tienes tus razones. Pero un sabio me dijo cuando era alumno, me dijo lo siguiente, que si necesitas dar más de 3 razones, ya no te defiendas. Okay. Si con 3 explicaciones, 3 razones por qué hago lo que hago, y normalmente ponemos la más fuerte razón al final y checa cuál es, ¿no? Pero tiene cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, pero no es humildad. O sea, te das cuenta de lo que está diciendo, parece humildad y no es. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces hemos tenido eso mucho. Pero entonces, ¿qué es? No, pues yo tengo libertad, de manera que en Semilla tuvimos que decir, si te quieres casar, no va a haber alcohol en tu boda, firma aquí, no va a haber baile, pero tenemos libertad. Sí, y la iglesia tiene libertad de no acompañar. Entonces, o sea, no, yo no soy el párroco, fíjate. Tú no me pagas, no cobro bodas, entonces digo lo que quiero y hago lo que quiero en tu boda. Y yo también tengo libertad, ¿o no? Entonces tenemos que ver todo eso, qué está pasando. Pero es que ¿qué tiene de malo?
Alguien te puede decir de AA lo que tiene de malo, pero yo tengo mi observación, como Chuck Smith observó algo, yo veo eso que se transforma, se cambia el momento en algo diferente. Entonces, ocupando mi criterio, según yo, informado por la Biblia para formar mi criterio, tuve que decir, yo no hago bodas así. Entonces alarman, hay palpitaciones, hay reclamos y todo. Digo, ve al registro civil y luego haz tu fiesta como tú quieras. Pero es que queremos la bendición. ¿La qué? Eso era primero. Entonces, ten cuidado con eso, porque culto voluntario es una palabra compuesta y es fresqueia, es la palabra en griego que es un tipo de servicio, ¿ok? Simplemente es eso, pero el énfasis es en ceremonia. Entonces puedes tener toda la ostentación de ser espiritual, pero es a tu manera. ¿Ok? Entonces, un ejemplo, no, pues sí, ya, o sea, ya ahí van las pedradas, tengo más, traigo todo un costal. Eso de andar diciendo, por favor, háganme esto porque me muero. Ya deja de decir Dios te bendice. Si es indicativo es porque Dios te está bendiciendo o Dios por lo general te bendice, está bien. Pero decirlo en lugar de decir Dios te bendiga porque suena espiritual, nomás suenas naco, perdón, pero suenas muy naco aunque te crees fresa. ¿Por qué? Porque ni es buena gramática ni es bíblica. Entonces, ¿y cuál es tu razón? Gramática o Biblia no es tu razón, entonces ¿cuál es tu razón? Entonces tenemos que ver eso. Dice, pero tiene cierta reputación. Suena muy bien, Dios te bendice. Digo, a ver hermana, ni siquiera estás escuchando tú lo que dices. ¿Por qué quieres que yo te escuche? O mucho más, ¿por qué quieres que Dios te haga caso si tú ni le haces caso y ni sabes lo que estás diciendo? Sí, pues. No tenemos ninguna confianza en la carne, solo en Dios. Entonces, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, dices, bueno, entonces, ¿por qué prohíbes vino en las bodas? Porque nadie tiene dominio propio, ya me quedó claro. Entonces, como pastor, yo tengo que cuidar al rebaño y cuidarme a mí mismo y cuidarte a ti. Entonces, ¿estás libre como yo? Tú también, libre. Entonces vemos cómo esto se maneja y cómo se fomenta y cómo se desarrolla. Ahora regresamos, por favor, a Filipenses 3. Te dije que estamos en Filipenses. Capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y aquí servir es latreuo, que es de donde viene como latría, como idolatría, que es servir a ídolos, pero servimos a Dios. Es simplemente servir como un mesero sirve a los clientes en un restaurante. Entonces servimos a Dios en lo que se le ofrece. Okay. Ahora, otra vez eso es según su voluntad, no según la mía. No es culto voluntario, no es enfatizando, pues ya dije eso, ya dije amén, ya dije el otro, así. Entonces, pues yo empecé en México en una pequeña iglesia que amo mucho, ya creció sin mí, fíjate, qué bendición. Entonces, pero que tenían prohibido esmalte para las uñas. Imagínate, aquí en Semilla habría me linchan. Entonces no podrías poner, deja de acrílico, o sea, no podían usar esmalte para las uñas. Entonces una hermana que vendía joyería, bisutería y todo eso en el mercado, y por supuesto esmalte para uñas, colores, maquillaje, todo eso lo vendía en el mercado. Y yo le dije, y era común en esa familia, todos eran vendedores así, dije, bueno, entonces si yo no fumo pero vendo cigarros, pero digo, yo no fumo porque te hace daño, pero vendo cigarros, no tengo un dilema, o sea, no estoy en un conflicto, porque por lo que digo
y lo que hago, hay un conflicto. Entonces, Pablo está diciendo aquí, servimos a Dios. Entonces, no es culto voluntario, no es a mi manera. Entonces, una vez pues se puso porque quiso sentir cómo era tener sus uñas pintadas rojas. Entonces, las pinta y todo eso, y luego llega al culto y está alzando sus manos la hermanita en la alabanza. Ok, entonces, y dices, qué payasadas. Y eso es cuando es nomás de chiste la cosa. Pero luego hay un nivel de condenación y de distorsión que se aplica muchas veces, ¿no? Entonces, servimos a Dios al gusto de Dios, a su placer, a su manera, lo que a Él se le ofrece. Entonces ve que los fariseos tenían la libertad que ellos establecían para decidir el grado de devoción y el horario y todo de cómo iban a servir a Dios. Entonces era a su manera, y Jesús habló muy contundentemente sobre eso. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y Pablo entonces está diciendo, servimos a Dios y no tenemos confianza en la carne. Entonces son mutuamente exclusivos. Entonces yo puedo decir, si se va la luz, no, pues entonces ya no hay culto. No, ahora lo vamos a hacer a la antigüita. O sea, ¿cómo hizo la iglesia 19 siglos y medio sin electricidad? Y nosotros, porque se va la luz, pues no, pues ya no hubo culto, ya no. Que boom, o sea, yo he estado que vuela una bocina, que vuela la otra, o sea, parece que estamos en combate así que de videojuegos o algo así, y saltas aquí. Entonces haces todo el rollo y a ver si ganas. Pero ¿cómo hace la iglesia en las catacumbas de Roma hace 2000 años? ¿Cómo la hacía? Ahora hicieron un edicto en el estado de California, en los Estados Unidos, que, bueno, pues ya tuvieron que conceder porque metieron demandas. Ya tuvieron que conceder que las iglesias se pueden reunir, pero controladamente. Ahora les están diciendo que, bueno, sí que se reúnan, pero que no canten. Pero eso es realidad en muchos lugares del mundo. Entonces en California está no, porque si cedemos aquí en esto, van a comer más. O sea, nunca termina esto. O sea, inténtalo. Le das así un pedacito de algo a tu gato, a tu perro, y que no te va a pedir más y que no va a exigir, y al rato se te sube y al rato te avienta una condenación con sus ojos por ser tan mezquino, etcétera. Bueno. Entonces, fíjate, o sea, ¿qué haríamos? No puedes cantar. Pero luego estamos en las iglesias y casi nos están arriando. Y no queremos cantar, y no quiero que me digan, pónganse de pie, no quiero que me digan, alza tus manos, no quiero que me digan, y así, que odio esta canción. Entonces, ¿dónde está realmente el conflicto en estas cosas? Entonces Pablo dice, yo tengo más razones o más argumentos para confiar en la carne, y yo no confío en la carne. Versículo 5 da 7 cosas que él puede mencionar así nomás rápido. Dice 1, circuncidado al 8º día, entonces cumplidísimo conforme a la ley. Del linaje de Israel, no un agregado, de la tribu de Benjamín. Quiere decir que cuando nace Pablo tenían 500 años mínimo de conservar bajo destrucción, persecución, quemando archivos, quemando la ciudad y todo eso. Conservaron el registro genealógico de tribus porque eran patrimonios y muchas cosas, y él pudo todavía saber. Hoy, para saber de qué tribu es un judío, que son sobrevivientes ya 2 milenios después, de qué tribu, sabe Dios. Pero Apocalipsis nos dice que van a haber 12,000 de cada tribu, y él sabe dónde andan. Entonces, pero ¿de cuál? Pues soy de Israel, pero más no te puedo decir. Pablo dice, yo sí.
Hebreo de hebreos, que quiere decir que su lengua materna era hebreo y no era un idioma como el latín para el religioso de hoy, sino era como hablaban, era su idioma de cocina, y así le arrullaba a su mamá, hebreo de hebreos, y que eso no era algo que mis papás adoptaron, sino que así venían haciendo por generaciones. Nunca perdieron la costumbre, como quien dice. Ahora, checa eso, porque tú y yo, muchos de nosotros somos la primera generación y nosotros hemos hecho un cambio. Nosotros adoptamos otro camino. Entonces, pero en unas generaciones, si Cristo no viene antes, un descendiente tuyo podrá jactarse y presumir: no, pues yo soy evangélico de evangélico. Ajá, ¿y? O sea, nada más checa eso, porque ¿cuántos hoy le echan tierra a los que tienen cuna cristiana? Los mismos. En cuanto a la ley fariseo, o sea, nadie me rebasa. En cuanto a celo, o sea, no nada más celoso por hacer yo lo que me corresponde, sino por negar a otros la libertad de hacer lo que yo creo que no deben hacer. Entonces, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, lo mejor, o sea, son 7 virtudes de la carne. Normalmente pensamos en la carne como algo que es repulsivo, feo, repugnante, y lo es ante Dios, pero ante nosotros no. Y la carne tiene virtudes. O sea, tú en la carne puedes tener así, ¿qué color quieres tu cinturón en Kung Fu? Mucha disciplina, mucho compromiso, mucho dominio propio. Así, entonces aprendes y por fin ya puedes caminar sobre papel de arroz. Ok, y ya te lo aprendes. Ok, y eso sí, pero eso lo puedes hacer en Cristo. Y puedes ser excelente de 1000 maneras y todo sin Cristo. Y aún como religioso, que era Pablo, puedes tener tus virtudes indiscutibles y que nadie puede rebasar. Y dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, que es lo mejor que el hombre podrá presentar, ser irreprensible, que no es lo mismo que ser justificado. Irreprensible quiere decir que no han hallado contra ti nada. ¿Okay? Eso quiere decir que para lo que saben los seres humanos que me ven, no saben nada en mi contra. Pero eso no es lo mismo que ser justificado por Dios, que sabe todo. Entonces, pues en cuanto a esto, pues la justicia que es en la ley, irreprensible. 7 virtudes, dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, eran provecho para mí, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es un cambio. Y cuando dice pérdida, es algo tan echado a perder, tan inútil, que no es recuperable. O sea, no hay forma de lijarlo y pintarlo y ya. Como un rin de un coche viejo, dice, no, pues ¿sabes qué? Ese rin también es de 5 birlos para un Volkswagen, el bochito de antaño. Entonces yo lo quiero, yo lo lijo, yo lo pinto y ya hace el juego completo para mi coche. No, irrecuperable. No hay forma de rescatar y volver a reciclarlo o recuperarlo o hacerlo útil nuevamente. Pérdida por amor de Cristo. De nada me sirve, Pablo dice, de nada me sirve ser hebreo de hebreos. De nada me sirve haber crecido y estudiado como fariseo. De nada me sirve ser rabino. De nada me sirve ser del linaje de Israel. De nada me sirve. Porque Cristo llegó a mi vida por Él. Sin ver mi virtud, sin ver mi excelencia, sin ver qué provecho habría para Él en conocerme. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, no, eso puedo decir antes, pues ya no soy religioso, ya no soy como antes, ya no soy ortodoxo, ya no soy aquello. Ok, está bien, pero dice aún, todavía yo hoy, estimo todas las cosas, no lo que he perdido para poder ganar a Cristo, para poder decir esto es lo que tengo y es suficiente, lo que vimos. O sea, Él está perfeccionando una obra que comenzó en mí, hasta el día de Cristo lo hará. Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, eso es mucha ganancia. Y Pablo está diciendo sí, y eso es lo que tengo. Bien, esperanza viva, bien, gozo, bien, todo eso tengo, eso que Él es mi fortaleza, es mi torre fuerte, Él es mi porción, Él es mi
futuro. Entonces puede Pablo decir todo eso, pero dice, aún estimo todas las cosas. O sea, no solo lo que ya no tengo a mi cuenta, sino lo que algún día podría tener. También es pérdida, es algo que lo tienes que sacar con la basura. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, el reto hoy, dices, no, pues estás muy prendido. Pues ¿cómo querías? O sea, neta, ¿quién te entiende? ¿Querías que yo anduviera nomás hablando así como fúnebre? O diciendo, no, pues luego pues todos estamos luchando con algo. O sea, ¿qué? Eso no te va a ayudar. Eso no va a poner tus pies en libertad. Eso no va a llenar gozo y tu corazón de gozo. Eso no va a alumbrar tus ojos con luz. Oh, cuánto amo tu ley, dice el salmista. Abre mis ojos. Entonces, dice, por amor del cual, o sea, el conocimiento, la excelencia, lo que rebasa todo, el conocimiento de Cristo Jesús. Pero hoy, si tú no estás conociendo más a Cristo Jesús, estás perdiendo más. Estás perdiendo tiempo, estás perdiendo oportunidades, estás perdiendo vuelo, estás perdiendo altitud, estás perdiendo velocidad, estás perdiendo dirección, andas norteado, distraído, aburrido, lo que tú quieras, pero estás mal. Si tú no estás conociendo a Cristo Jesús, ¿qué estás haciendo? Entonces, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Por amor. O sea, no fue arrebatado, fue algo que él mismo lo envolvió, lo echó en un costal o algo y lo sacó con la basura. Entonces no hay nada recuperable de ahí, ni nada que quiera yo recuperar. Y podríamos decir, no, pues Pablo, mira, si pudieras como cuidar un poco lo que dices o lo que haces, de manera que el concilio en Jerusalén ya te perdonara y ya te recibiera, porque era miembro del concilio. Entonces, que para tu edad que ahora tienes, que tú pudieras estar y como mostrarles en el contexto cultural. Y ves que tenemos que ser relevantes. Es el dogma de ahora. Entonces tenemos que ser relevantes. Entonces Pablo tenía que ir a Jerusalén a ser relevante. Dice, de ahí vengo. Yo era el más relevante en Jerusalén. Y lo he perdido por amor a Cristo, para conocerle a Él. O sea, eso es el cambio que yo tengo. Y es como basura. De nada me sirvió. O sea, Pablo tuvo que pasar años rehaciendo su mentalidad y sus conceptos conforme a las Escrituras por la mala enseñanza de siglos de los rabinos, ¿ok? Él tuvo que rehacer eso, y es lo que cada judío hoy que se convierte encuentra, es que los rabinos han hecho en 2000 años ya, han hecho todo un monumento que obstruye para no ver el evangelio que está en cada página del Antiguo Testamento. Está muy fuerte. Entonces Pablo dice, no, de ahí vengo. Dios de ahí me rescató. No, pero Pablo, tenías mucha influencia. O sea, tú tenía tal confianza siendo fariseo. Los saduceos, que eran enemigos de los fariseos, los saduceos, el sumo sacerdote y su familia le encargaron con cartas para ir a Damasco y encarcelar y a torturar a los creyentes en Damasco, en otro reino, en Siria y no en Judá. Y entonces piensa lo que esto significa. Y Jesús, ¿te acuerdas lo que dije en el principio? Ese factor de interrupción. Jesús le interrumpe y se le aparece en el camino a Damasco. Y eso es lo que necesitamos. Cada uno de nosotros, cada iglesia, en cada ciudad, en cada estado de la república. Interrupción. Jesús se nos aparezca en el camino. ¡Ah! Y gloria del cielo y una voz diciendo, ¿qué onda contigo? Bueno, así en hebreo. Y ciertamente, versículo 8 nuevamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Efesios 1:6, que nos ha hecho aceptos en el amado. Vamos a Efesios, antes de Filipenses, escrito más o menos en este mismo tiempo de Filipenses. Efesios capítulo 2.
Y vemos cómo latía esto. Estos pensamientos, esta exhortación y esta enseñanza que Pablo está dando a los efesios, a los filipenses y a los colosenses, era lo del momento, y de repente descubrimos 2 milenios después, es el momento, está llegando a mi puerta esto y tocando muy fuerte. Y dice, Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y lo tengo por basura. Y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo, lo que te están diciendo es éxito, es prosperidad, es salud, es fama, es popularidad, es realizar tus objetivos y tus metas y bla, bla, bla. Entonces, y Dios de repente interrumpe. Pero a veces el mundo me interrumpe. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer paz con el mundo. Pero si Dios me interrumpe, ¿con quién voy a hacer paz? Entonces, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y Dios le interrumpió. Jesús resucitó. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, pero hay una interrupción. Y los hijos de desobediencia empiezan a escuchar a Dios y empiezan a hacer caso. Entonces los muertos, como dijo Jesús, el día viene que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán. Y aquí Pablo está diciendo, sí, yo soy uno. Y ahora estamos aquí nosotros pensando y leyendo esto y decimos, yo soy otro. Oí su voz y me llamó y me dijo, ya, levántate. Entre los cuales, entre ellos y de en medio de ellos Dios empieza a llamarnos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne con sus virtudes y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios frena, chillan llantas, así hasta vidrios rotos en la calle, interrupción. Pero Dios interrumpe la corriente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Esa es la interrupción que todos necesitan. Eso es la interrupción a lo que está pasando en México, que urge. Esa es la interrupción, es el factor de interrupción, y necesitamos nosotros ser parte de una cultura de interrupción celestial. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Eso es una interrupción que hace falta. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, tu mejor vida está por delante, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Y algo supera a eso? O sea, ¿hay algo mejor que eso? ¿Hay algo que después de eso lo haría mejor? Solo que nos mostrará más las riquezas de su gracia. Entonces tenemos toda la eternidad por delante, en donde Dios va a estar sacando de su costal más, y luego sacando más, y no tiene fin. Y nosotros ya medimos y ya contamos todos los azulejos, toda la loza en el piso, ya conoces todo, ya sabes cuántas moscas viven en tu cocina, y ya está, porque tu mundo se hizo chiquito. Hay que interrumpir eso. Y juntamente con Él nos resucitó, interrumpió la muerte y la condenación. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es interrupción. Y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahora, ¿cómo estar callados? Regresamos por favor a Filipenses 3. Versículo 9, otra vez, y ser hallado en Él. Es indispensable para todo lo demás que Pablo está diciendo, ser hallado en Él. Que si me buscan, si quieren saber, que me encuentren en Cristo.
porque estamos completos en Él y sentados en Cristo en lugares celestiales y vivos en Cristo y levantados en Cristo, completos, gozosos en Cristo y sin Él nada, nada, absolutamente nada. Virtudes habrá, pero no hay vida. Entonces, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Todo esto no es para decir ya no estoy bajo la ley. Si bajo la ley pudiéramos conocerle, ya lo estaríamos haciendo. Entonces, a fin de conocerle, es perder mi soberbia, es perder mi autonomía, es perder mis gustos y adquirir nuevos gustos y nuevo camino y nueva agenda y todo eso y nuevas citas en mi agenda y todo lo demás a fin de conocerle. Es a donde Dios nos está conduciendo en todo lo que nos pasa. Y podemos decir, no, pues gracias a Dios ya por fin en semáforo naranja. Bueno, en la vida que yo vivo, semáforo naranja es cuando ya está en rojo y tú pasaste. Okay, y es la combinación de amarillo y rojo. Dice, pues eso es naranja. Y así, entonces, y te toca quizás discutir con alguien tu interpretación de color. Pero a fin de conocerle, si puedes poner eso como título en tu vida, lo que te está pasando, lo que te ha sucedido, lo que ha sobrevenido, lo que has sufrido, perdido, logrado, gozado, todo eso, si puedes decir, ok, está bien, a fin de conocerle, con esto, si esto es para poder conocerle, venga, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección. No hay poder sin estar hallados en Él. Entonces, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, y nunca habrá gozo en cadenas si no hay el poder de su resurrección, y eso es por conocerle, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y ve cómo Pablo contemplaba eso. Bueno, si eso es lo que Dios tiene planeado para mí, que sea bueno, que sea glorioso, que redunde, que sea esplendoroso, llegando a ser semejante a Él en su muerte, pero otra vez, anónimo. O sea, tuvieron que poner el letrero sobre la cruz. Uno dice ladrón, otro dice ladrón, dice, es el rey de los judíos, eso es su sentencia, dice, por esto lo crucificamos, por ser rey de los judíos. Entonces, pero pues ¿qué? Dicen, no, pues por si no sabían es Jesús de Nazaret. Entonces piensa lo que, o sea, con toda la fama, aún así murió en anonimato, y fue Poncio Pilato que lo sacó del anonimato para poner el letrero en la cruz que dijera a todo el mundo que iba pasando, por cierto, es Jesús de Nazaret. No lo conocían, aún así sabían su fama, pero nadie le conocía su cara, no era Instagrammer, y transformó el mundo. Y nos sacó de la muerte, y nos sacó de la oscuridad, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso es Jesús, eso es poder, eso es el poder de su resurrección. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Entonces Pablo habla eso, dice que, o sea, ¿dónde está tu seguridad de salvación? Mira, Pablo, tienes que tomar Navegantes 1 y donde ves seguridad de salvación y memorizas, pues por cierto, algunos textos que memorizo son tuyos, Pablo. Entonces, ¿qué? ¿Tienes o no tienes seguridad de salvación? Pero ¿qué está diciendo Pablo? No tengo confianza en la carne, no porque ya hice esto, porque ya hice el otro, porque voy a semilla cuerna o algo así, no por todo eso, sino solo en uno tengo confianza, y se llama Jesucristo, y es de Nazaret, y vivió y murió sin importancia en el mundo, y resucitó y cambió todo, y vive. Entonces, si es de ese Jesús que estamos hablando, prácticamente anónimo durante su vida, y hoy 2000 años después hay miles y miles que no saben quién es, y nomás dicen, hijo, me dejaste con Jesús en la boca, pero no saben de quién estaban hablando y no tienen la menor idea. Y ahora nosotros, algo nos interrumpió y no tenemos acceso
quizás con mucha gente que no tiene la menor idea. ¿Qué es lo que tú les dirías si pudieras? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por gozo en cadenas de Pablo y cómo él va contagiando ese gozo a los filipenses y a los colosenses y a los efesios, y ellos preocupados por él, pero él preocupado más por ellos, porque él sabía a quién servía y de quién era. Entonces, Señor, permítenos no quedarnos confundidos. Ayúdanos, Señor, a ubicarnos bien en eso y ver por qué has permitido y por qué has traído estas cosas sobre nosotros. Si bien tu palabra dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si por nosotros comience, ¿dónde quedará el impío? Y nos volteamos a ver, Señor, y si temblamos. Entonces, Señor, pedimos también, interrumpe de alguna manera lo que está pasando con otros. Y si puedes y si quieres, Señor, úsanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes ponerte de pie, por favor?